empezar a grabar, ¿ya? Y después al último les tomo la lista. Bueno, entonces, esta semana tenemos ya subida al Edmodo la tarea. Y veamos dónde está. Les voy a compartir el Edmodo, mostrar todo. Veamos, aquí está. Ya. Entonces, bueno, nos vamos al Edmodo y en esta parte tenemos lo que es matemáticas de segundo BGU, el A o el B, cualquiera de los dos. Y tenemos dos actividades. En la primera le dice que es una discusión o es un foro en donde dice que usted conteste hasta el día domingo, hasta las 18 horas, el tema acerca de las progresiones. Lo que vamos a ver esta semana son tanto las progresiones aritméticas y tal vez un poquito de las progresiones geométricas. Entonces, ahí vamos a ir desarrollando el tema. Principalmente en cuanto a las progresiones aritméticas, y le dice ahí que está el PDF, ¿no es cierto? Entonces abrimos el PDF, que es el mismo que tiene usted para la otra tarea, pero está dividida en dos tareas, la del foro y la de la actividad que usted tiene que hacer. Entonces, veamos, aquí le vamos a poner a este PDF. Tiene progresiones aritméticas y ahí tiene el tema acerca de cómo se realizan las progresiones aritméticas, cómo se definen las progresiones aritméticas. Y de acuerdo a eso puede usted seguir desarrollando. Entonces ahí le da un ejemplo el número 14, luego más abajo tiene el ejemplo número 15 y el ejemplo número 16, en los cuales tiene explicado cómo realizar estas progresiones, cómo se puede definir mediante una fórmula el número que le piden, ¿ya? Entonces, dicho de esta manera, en base a esta parte, le piden dos cosas. La primera, que escriba 3 ejemplos de progresiones aritméticas. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Y sus respectivas soluciones. Y la segunda, que es el tema que estábamos ahorita hablando, dice conteste el tema hasta el día 29, es decir, hasta este domingo a las 18 horas. Entonces, en este tema usted puede observar que le dice que defina qué términos de una progresión son los siguientes. N a sub 1, D y a sub N. Esos términos se encuentran acá arribita nomás. Si usted los puede ver, aquí están. N es el número de términos, A sub 1 es el primer término, A sub N es el último término y la D es la diferencia. Solo tiene que colocar eso, definir cada uno de esos qué es y cómo se llegan a definir en la expresión que tiene. Esto de aquí es un tema sencillo, pero que en la mayoría de exámenes para ingreso a universidades o antes cuando había el quiero ser bachiller, les tomaban progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Vamos a empezar ahora por esto de las progresiones aritméticas. Bueno, voy a salirme de aquí y ustedes pueden observar ahí que les dice que contesten ese tema. ¿Qué partes esas que acabamos de ver? La D, la N1, la N también que es. Todo esto hay que contestar, ¿no es cierto? Entonces, de sus comentarios dirá, bueno, las progresiones constan de las siguientes partes, son tal cosa que es esto, tal otra cosa que es esto de acá, de acuerdo al PDF que usted ya acaba de ver. Y en la segunda parte le menciona que escriba 3 ejemplos de progresiones aritméticas y sus respectivas soluciones, ¿ya? Eso tiene que tomar en cuenta que ahora ya no tenemos que explicar algo que está definido ahí o algo que vamos a hacer el día de hoy, sino que usted va a colocar 3 ejemplos y va a explicar cómo soluciona. Luego le toma una foto y le sube. El PDF, como se mencionó, es el mismo. Y vamos a analizar esto. Bueno, en esta parte de aquí usted puede observar el PDF ha cambiado un poquito de formato porque nos dieron otro formato para este bloque, ¿ya?
Entonces, las indicaciones son más resumidas. Ahí le menciona la clave ID y del Zoom. También le menciona el correo electrónico y al Edmodo los dos códigos de ingreso. Eso. Bueno, las destrezas y el indicador que estamos viendo de acuerdo a las planificaciones. Y aquí habla acerca de las progresiones aritméticas. Las progresiones aritméticas a usted también le van a dar en una materia en tercer curso que se llama razonamiento lógico y razonamiento matemático. Entonces, básicamente son series. Y le voy a ir poniendo ejemplos para que usted se vaya dando cuenta de que tiene que ver esto de las series o las progresiones. ¿Ya? Entonces, para empezar, podemos ver que es simple. Ahí están una serie de números que nos menciona y en esa serie de números tenemos que ver a qué progresión obedece. Y entonces, bueno, el primer término que nos menciona ahí es el A1. Como menciona, A1 es el primer término. Después dice la diferencia, en cambio, es la D, es la diferencia. Y después le habla del último término, que en cambio es la A sub n, el que le van a preguntar. Ya vamos a ver ejercicios en los cuales le preguntan eso. Y por último tenemos ahí el número de términos. Ese número de términos simplemente es contar los términos que están ahí. Es decir, n términos, por decirlos. Y en el ejemplo número 14 que ve ahí, puede usted observar que en esa tablita ya le ponen definido cómo se hace este ejercicio. Entonces, en el primer caso tiene 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Entonces, ¿cuál es el primer término? A1, 1. ¿Cuál es el último término? 13. Es sencillo, eso solo vemos. De ahí le dice, ¿cuál es la diferencia? Como le mencionaba ahí, más luego vamos a ver una fórmula. La diferencia es, puede usted restar el último de los términos menos el penúltimo de los términos. En este caso, 13 menos 11, que le daría 2. Entonces, esa es la diferencia. Como usted puede ver aquí en el cuadrito, esa es la diferencia. Y n es el número de términos. En este caso, son 7 términos. El 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 13. 7 términos en total. Y así continúa llenando la tablita. Es bien simple esta parte. Vamos ahora a realizarles, estoy dejando ingresar a otros alumnos. Vamos ahora a registrar un poco de esto, a entender un poco de esto. Esto, como se menciona, hay dos formas de entender. La una bajo las fórmulas que estábamos viendo y la otra por medio de series. Y las progresiones aritméticas son sencillas. Vamos a poner unos ejemplos en nuestro pizarrón y vamos a hacerlas. Entonces, por decirles algo, a veces les van a dar solamente dos, por decirles dos números y después ustedes tienen que ver el resto. En otras palabras, supongamos que a usted le dicen que tiene el 0, el 3 y le dicen cuál es el siguiente término. ¿Quién me dice cuál es el siguiente término? Entonces aquí es donde vamos viendo cómo se definen estas progresiones aritméticas. Dice que el término, es decir, es la diferencia entre el último término y el penúltimo. Entonces aquí será 3 menos 0. Esa es la diferencia. Es decir, D es igual a 3 menos 0. D es igual a 3. Entonces el siguiente término será 6. El siguiente término será 9. El siguiente término será 12. ¿Por qué? Porque usted va simplemente sumando esta diferencia al último término. Entonces, 0 más 3 es 3. 3 más 3 es 6. Entonces, aquí arribita usted va a ir poniendo eso.
Esa es la diferencia que le va sumando al último término. Y así sencillamente pasa a ver lo siguiente, siempre más 3. Más 3. ¿Ya? Esa es la forma de ver cuál sería el siguiente término. ¿Quién me dice? 15. 15. Muy bien, 15. Perfecto. ¿Por qué? Porque le sumamos al último término la diferencia que acabamos de encontrar y ya con eso simplemente le obtenemos al último número. Entonces, por decirle, voy a hacer otro ejercicio en el que nos dan una serie de números, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que tengo el 101 y aquí me dice que tengo el 202. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el siguiente término? ¿Quién me dice? 303. 303, ¿ya? Veamos si está bien ese, 303. ¿Cómo llego a este término? ¿Quién me dice? Tengo que encontrar la diferencia, recuerdo. Tengo que encontrar la diferencia entre el último término. Este de aquí es el que vamos a comprobar si es que es o no es verdad. ¿Ya? Los dos únicos que di es el 101 y el 102. Y dice que la diferencia es restar el mayor de el menor. ¿Ya? Entonces, claro, digo, entonces la diferencia ha sido igual a ¿cuánto? 101. Exacto, muy bien, 101. Y eso le pongo aquí arribita. Le digo más 101. Y comparo 101 más 101, 202. Si es verdad lo que dijo el señor Toro, le digo, Toro dijo, ¿no es cierto? ¿Le reconocí bien la voz? Sí, dice. Ya, muy bien. Entonces, si digo 202 más 101 me da 303, sí. Entonces, está Sí, correcto. dice. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente término? 404. Muy bien, Carmen. Entonces, y así, esto es sencillo. Esta parte de aquí es muy sencilla. Lo que ustedes tienen que ahora hacer en esta parte del deber es hacer 3 ejemplos así, en donde ustedes definan esto que estamos haciendo ahorita. Ejemplos y cuál es el siguiente número, cómo se calcula la diferencia y cómo llegó a esta parte. Perfecto, entonces en esta parte creo que no hay mucho lío. ¿Alguien tal vez tiene alguna pregunta sobre esto o no entendió? Yo le hice, Dígame, Jesús. yo me, verá, le dicen, yo me confundí, me confundí, le dicen, porque yo no sé en la actividad de matemática de hoy, si está en el modo, lo que Le tengo debe- que hacer o está en el grupo de WhatsApp, le dice. ¿No le ha mandado su tutora? Ella debía haberle mandado. Sí, sí me mandó, le dicen, de matemática, pero me mandó ahí de que tengo que, ahí dice correo suyo, ahí, Ajá, ahí están unos nombres, le dicen ya, que ahí esos nombres, yo me confundo, le dicen. ya. Bueno, en esa, más despuesito usted se conecta conmigo o me manda un mensaje al WhatsApp para hacer eso, ¿ya? Porque ahí ya le mandó ese PDF y ahí me dice qué es lo que no entiendo. Ahorita continuamos con esta parte porque no tenemos mucho tiempo en el Zoom. Ya, luego me Pero, escribe para conectarnos, Jesús. pero ¿a qué hora, dicen? Porque yo tengo clase a las 3 con la licenciada. Entonces, a las Mm, 4, a las 4 ya está libre. Digo porque yo leo, le dicen porque más ahorita a las 3 yo tengo una clase con la licenciada Alexandra Loya, de Ya, historia. ya, entonces a las Y- 4 me escribe, ¿ya? pero ¿qué? ¿A las 4 en punto o a las 4:30, le dicen? A la hora que usted pueda me escribe nomás, no hay problema. Ya, ¿Y por qué continuamos, no me ¿ya? conecto mejor, dice? ¿Mande? Yo, era que o si no, explíqueme una vez, dice. No, es que ahorita les estoy explicando esta parte de aquí. Entonces luego le explico lo suyo, pero simplemente es algo parecido a lo que está aquí, ¿ya?
Entonces, continuemos con Gracias, esta Lizzy. parte y yo le explico después cuando usted tenga tiempo, me dice que nos conectemos y le explico su parte, ¿ya? Veamos, de acuerdo a esto que estamos haciendo aquí, entonces está simple esta parte, solo tiene que hacer 3 ejemplos y explicar cómo se llega a calcular esto. Regresamos al PDF y en el PDF podemos observar que hay otro tipo de cálculo. Bueno, ahorita ya sabemos de esto que dice, en una tablita tenemos n, que le menciona aquí, es el número de términos. A1 es el primer término, AN es el último término y D es la diferencia. Hagamos esa tablita en lo que nosotros tenemos, en los ejemplos que hemos dado, para que usted pueda observar esto, pero no hay mucho problema en cuanto a esto. Va a ser para usted simple, ¿sí? Es de poner lo que ahorita tenemos en una tablita. Entonces, vamos a irnos nuevamente a donde estábamos antes. Ahí puede ver el pizarrón, si pueden ver. Sí, Lizzy. Sí, Lizzy. Sí, Lice. Ya. Entonces, según la tablita esa que tenemos ahí, le dice que pongamos, aquí está el ejercicio, ¿no es cierto? O la progresión, en otras palabras. Aquí pongamos el primero, le dice 0,3, 6, 9, 12 y 15. ¿Ya? Esa es la primera progresión que habíamos hecho. Y le menciona aquí esta es la progresión. Le dice que defina n. Le dice que defina A1. Le dice que defina D. Y le dice que defina dn. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, dice que n es el número de términos. ¿Cuántos términos hay aquí? ¿Quién me dice aquí? 6. Muy bien, hay 6 términos, entonces aquí le ponemos 6. Dice A1 es el primero de los números. ¿Cuál es el primero de los números? El 0. 0. Muy bien, 0. ¿La diferencia cuál es? 3. Exacto, 3. ¿Y el último de los términos cuál es? El 15. 15. Muy bien, 15. Así estamos. Eso simplemente vamos llenando este cuadrito de aquí de valores. En el caso del segundo, decimos, aquí hay el 101, hay el 202, hay el 303 y finalmente hay el 404. Y decimos, a ver, ¿cuál es el número de términos? 4. Muy bien, 4. ¿Cuál es el primero de los términos? 101. 101. 101. 101. ¿Cuál es la diferencia de los términos? 101. 101. Muy bien, 101 mismo. ¿Y cuál es el último de los términos? 404. 404. 104. Muy bien. De esta manera vamos llenando las tablas estas de valores. Entonces, es simple esta parte. Vamos a regresar allá y ahora vamos a ver la segunda parte que también nos explica ahí. Y nos dice que hay una manera o una fórmula en la cual nosotros podemos llegar a saber cuál es un valor, ¿sí? O sea, cuál es el último de los valores, el que nos pida. Y dice, esta fórmula es esta de aquí, la que les estoy señalando con el mouse. Dice que AN, es decir, el último término o el que nos pida, es igual a
al primero más la diferencia de el número de términos menos 1 por la diferencia. Y nos da un ejemplo. Por ejemplo, ahí nos dice que veamos cuál es el siguiente término al que nos vamos a referir, o cuál es en este caso. Les dice, determinemos, dice, el 25º término, ¿ya? El 25º término de la serie 0,2 tercios, 1, 4 tercios. Dice, defina cuál es el siguiente término. No, nos dice defina cuál es el 25º término, ¿ya? De tal manera que tenemos que definir cada uno de esos a qué corresponde. O sea, tendremos que definir qué es A1, qué es N, cuánto es N. Tenemos que definir cuánto es la diferencia y cuánto es AN, ¿ya? Vamos eso a hacerlo allá, en la parte que nosotros, en el pizarrón, donde nosotros calculamos todo esto, ¿ya? Entonces, allá vamos a ir a realizar esto. Dejamos de compartir esto y nos vamos allá. Y bueno, vamos a limpiar el pizarrón y vamos a ver esto. Siempre fíjese en las fórmulas. Dice aquí la fórmula que AN es igual a ¿cuánto? A A1, ¿ya? Más N menos 1, ¿ya? Y todo eso multiplicado por D. Eso le dice. Entonces ahora veamos qué términos tenemos. ¿Qué términos tenemos? Definamos cuál término tenemos nosotros como A1, a qué es igual, la diferencia también a qué es igual, y también N a qué es igual. Para con esto poder saber qué nos está preguntando, ¿ya? Entonces, veamos esto. Decimos que en el pizarrón que estamos nosotros, decimos AN. Dice, ¿cuánto es AN? ¿Tenemos ese valor de AN? No, porque eso es lo que nos está preguntando. Dice A1. ¿Tenemos el valor de A1? Ese sí tenemos. ¿Quién me dice cuánto es el valor de A1? Que es el primero de los términos de esa serie. 25. No, A1, ¿cuánto era el primer término? ¿Se acuerda que decía 0,2 tercios, 1, 4 tercios? ¿Cuál es el primero de todos esos? 0. Exacto. 0 porque A1 es el primer término. ¿Ya? Después nos dice que según esta fórmula ya tenemos esto de aquí. Ahora veamos cuánto es N. Entonces, N es igual a ¿cuánto? ¿Quién me dice a cuánto es igual N? A ver, listen, 4. 4. N es el número que le está preguntando. Dice que le calcule usted cuál es el 25º término, dice. ¿Ya? Entonces, en este caso es el 25º término. N es 25. ¿Sabe por qué? Porque le dice que calcule ese término. Es decir, el que esté en número 25, en el lugar número 25. Por eso N es el número de términos, 25. Y por último, nos dice, bueno, a N ya sabemos cuánto es. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Podemos calcular la diferencia? Pongamos aquí al ladito la serie, ya para que ustedes tengan presente. La serie dice que es 0, que después es 2 tercios, que después es 1, y después dice que es 4 tercios. 4 tercios, ¿ya? Entonces, por eso dijimos que este A1 era 0, porque es el primero de los términos que hay. N dijimos que es 25 porque la pregunta nos dice que descubramos cuál es el 25º
o el 25º término, porque le pone un cerito acá arriba, eso quiere decir que está en términos de orden, el que esté en el número 25. Ese es lo que nos pide, esto nos pide en el ejercicio. Recuerde, si nos vamos a leer el PDF inmediatamente, nos vamos allá a leer el PDF, les voy a leer lo que dice. Dice, en la primera idea calculamos la diferencia de la progresión, eso ya vamos a calcular ahorita. Y en la segunda idea dice el 25º término o el 25º término coincide con el último término, ¿no es cierto? Porque si nos pide el que esté en el 25 lugar, ese es el último término que vamos a encontrar cuando lo calculemos. Entonces, por eso, por lo tanto, como dice ahí, n es igual a 25. Eso es lo que tenemos que analizar. Bueno, regresamos a nuestra parte para seguir haciendo. Entonces, bueno, la diferencia, ¿cuánto es igual? Al último término menos el penúltimo término, es decir, a 4 tercios dice que es eso. Veamos, borremos. ¿Cuál es el último término? 4 tercios. Exacto, 4 tercios menos, ¿cuál es el penúltimo término? 1. Muy bien, Uno. 1. Entonces, esto es quebrados y simplemente sacamos el máximo, que es 3, y decimos, ¿cómo se calcula esto? 3 para 3 a 1, 1 por 4, 4. ¿Ya? Y después dice 3 para 1, porque este 1 está sobre 1, ¿no es cierto? Entonces le dice 3 para 4 a 1. 3 para 1 a 1. Por 1, 1. ¿Ya? Así estaríamos hasta ahí. Déjeme verle en qué parte estamos del ejercicio ahí. Entonces, estamos en la parte en la que definimos, los dos términos que tenemos, que sería el 1 menos el 3/4, el último menos el penúltimo. Déjeme ver. Sería 1 menos 2 tercios o 4 tercios menos 1. 4 tercios menos 1. Sería 3, 1 por 4, 4, 3. Ya. 3 por 1, 3. Aquí estamos. Aquí está mal. ¿Quién me dice en qué está mal aquí? Este número de aquí, ¿cuánto me da aquí? ¿Quién ya hizo esta parte? Dice 3 para 1 a 3. Por 1, 3. ¿No es cierto? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Ya. Y eso, 4 menos 3 me da 1 tercio. 4 menos 3 me da 1 tercio. Es decir, esta parte de acá me dio 1, ¿verdad? Porque 4 menos 3 es 1. Y abajo queda el 3, entonces me da igual a 1 tercio. Hasta ahí estamos bien. Entonces la diferencia es igual a 1 tercio. Entonces decimos que la diferencia es igual a 1 tercio. Porque es lo que nos dio esa operación de restar el penúltimo con el último del penúltimo. Es decir, este es el último, este de aquí es el último y este de aquí es el penúltimo. Por eso restamos 4 tercios menos 1. Aquí, esta parte de aquí, la operación que acabamos de hacer. 4 tercios menos 1. Ya, entonces ya tenemos todos estos datos de aquí. Y decimos, entonces vamos a calcular cuánto vale AN. AN. Dice, ¿es igual a qué? Le dice a 1 es 0. Solamente estoy reemplazando ya valores. Y acá me dice N. ¿Cuánto es N? 25. 25. Muy bien, es 25. Dice menos 1. Y después dice multiplicado por la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? 1 tercio. Exacto, multiplicado por 1 tercio. ¿Ya? Y seguimos haciendo. Ya que tenemos eso, ya simplemente hacemos. Y decimos que AN es igual a 0, queda 0.
más, entre paréntesis sería 25 menos 1, ¿cuánto es? 24. 24. 24 que multiplica a 1/3, ¿ya? Aquí la tercera 1 y acá la tercera 8, ¿no es cierto? Porque 3 por 8 es 24, entonces ya. Una vez que tenemos eso, decimos AN es igual a 8, porque 8 por 1 me da 8, dividido para 1 me da 8 mismo. Entonces, AN ha sido igual a 8, y esta sería la respuesta. La respuesta que nos pidió en ese caso, en el caso que estábamos haciendo ahorita. ¿Ya? Entonces, esta sería la forma de hacer este tipo de ejercicios. Simplemente escogemos los datos o cogemos los datos y desarrollamos el ejercicio. Definimos qué es cada dato. ¿Ya? Voy a regresar al PDF si ya copiaron esta parte para ver qué otra parte tenemos ahí o qué otro ejercicio nos ha dado como ejemplo. Ya, entonces, vamos a ver, tenemos acá otro, ahí mismo en el ejemplo 16 nos da, dice, determine el 35º término de los múltiplos de 3, ¿ya? Eso, dice, primera idea, calculamos la diferencia de la progresión y al ser múltiplo de 3, la diferencia es 3, claro, porque dice solo múltiplos de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Es 3, 6, 9, 12, 15, o sea, todos los números que divididos para 3 nos dan un número entero. O en otras palabras, la tabla del 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9 y así por el estilo, ¿ya? Y dice, por último, dice, la segunda idea es, ¿n a cuánto será igual? Ya de cajón viendo el ejercicio, ¿a cómo es igual n? 35. Sí, ¿por qué? Porque dice que descubramos el número 35, es decir, el término que está en el 35º puesto, ¿ya? Entonces, por eso es 35. Y ya simplemente ahí, ya con eso, ya solamente definimos qué es A1, ¿ya? O sea, ¿qué número es el A1? Después también definimos, según la fórmula que tenemos aquí, tenemos que definir cuánto es n, que ya acabamos de decir que es 35, y cuál es la diferencia entre estos términos. Vamos a hacer esto a toda velocidad antes de que se nos acabe la sesión. Y si se nos lleva a acabar la sesión, nos conectamos de nuevo, ¿ya? Y si logramos hacer todo esto, ya no nos conectamos. Bueno, entonces dice así. Dice que es la tabla de 3, en otras palabras, ¿ya? Parece que nos vamos a tener que conectar de nuevo. Entonces, ¿cuáles serían los términos? Los múltiplos de 3 son el 3, el 6, el 9, el 12, y así sucesivamente. Entonces, A1 es igual a 3, porque es el primer término. N es igual a 35. ¿Por qué? Porque es el término que nos pide. Es decir, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, así, hasta llegar al 35. Por eso N es el 35. Y la diferencia